Mis padres dejaron una nota que decía: usa tu dinero para tu hermano. Entonces me llamaron suplicando ayuda. Tengo 28 años y toda mi vida he sido la hija responsable. Mientras mi hermano Sebastián, de 25 años, se la pasaba de fiesta en fiesta sin terminar ni una carrera universitaria, yo trabajaba doble turno para pagar mis estudios de contabilidad. Mientras él gastaba el dinero de mis padres en videojuegos y salidas con amigos, yo ahorraba cada peso para comprar mi propio departamento. Mi familia siempre tuvo esta dinámica extraña donde Sebastián era el príncipe dorado que podía hacer lo que quisiera, y yo era la que tenía que dar el ejemplo y ser madura. Cuando éramos niños, si él rompía algo, mis padres me regañaban a mí por no cuidarlo mejor. Si él sacaba malas calificaciones, era mi culpa por no ayudarle con la tarea. Si yo quería algo, tenía que trabajar para conseguirlo. Si él quería lo mismo, mis padres se lo compraban inmediatamente. «Es que tú eres más fuerte», me decía mi mamá cuando le preguntaba por qué Sebastián siempre recibía todo en bandeja de plata. Él necesita más apoyo para encontrar su camino. Su camino, aparentemente, incluía cambiar de carrera 4 veces en 6 años, nunca mantener un trabajo por más de 3 meses, y vivir como un eterno adolescente en la casa de mis padres mientras yo luchaba por independizarme. Cuando finalmente logré comprar mi departamento el año pasado, fue después de 5 años trabajando en un despacho contable durante el día y dando clases particulares por las noches. Mis padres ni siquiera vinieron a la inauguración, porque Sebastián tenía una cita importante y necesitaban llevarlo al centro comercial para que se comprara ropa nueva. Debía haber visto las señales de lo que estaba por venir cuando, hace 3 meses, mis padres empezaron a hacer comentarios extraños sobre mi buena situación económica y lo difícil que estaba todo para ellos. Mi papá, que trabaja como supervisor en una fábrica, y mi mamá, que es secretaria en una escuela, nunca habían tenido problemas de dinero graves. Vivían en una casa que ya casi habían terminado de pagar, tenían sus coches, y aunque no eran ricos, tampoco estaban en la miseria. Pero últimamente, cada vez que hablábamos, la conversación terminaba siendo sobre dinero. «Qué suerte tienes de vivir sola», me decía mi mamá con un suspiro. «Nosotros con Sebastián aquí, los gastos no se acaban nunca». O mi papá: «Se ve que tu trabajo te va muy bien. Ojalá nosotros tuviéramos esa tranquilidad». Yo intentaba cambiar el tema porque me incomodaba hacia dónde iban esas conversaciones. No es que fuera millonaria. Tenía un buen trabajo, sí, pero también tenía gastos. Mi departamento, aunque pequeño, costaba una renta considerable. Tenía que pagar servicios, comida, transporte. Y además estaba ahorrando para un coche propio porque andar en transporte público con mi horario de trabajo era agotador. Sebastián, mientras tanto, seguía sin encontrar su vocación. La última vez que pregunté, mis padres me dijeron que estaba explorando el emprendimiento digital, lo cual se tradujo en que se la pasaba viendo videos de YouTube sobre criptomonedas y criptotrading. Cuando iba a visitarlos los domingos, lo encontraba en pijama a las 3 de la tarde, comiendo de los toppers que mi mamá le preparaba mientras miraba la televisión. «Dale tiempo», me decía mi papá cuando yo insinuaba que tal vez Sebastián necesitaba un empujón para conseguir trabajo. «No todos tenemos tu determinación». Lo decía como si mi determinación fuera un defecto, como si trabajar duro y ser responsable fuera algo raro o antinatural, como si yo hubiera elegido ser la hija que se las arreglaba sola mientras él elegía ser el eterno bebé de la familia. La tensión llegó a su punto máximo el mes pasado, cuando mis padres me pidieron prestados 10,000 pesos porque Sebastián había encontrado una oportunidad de inversión increíble, que necesitaba capital inicial. Cuando les pregunté de qué se trataba, se pusieron evasivos. «Es complicado, mija», me dijo mi mamá. «Cosas de tecnología que nosotros no entendemos bien, pero él está muy emocionado. Y ya sabes que cuando Sebastián se emociona por algo». Sí, sabía exactamente qué pasaba cuando Sebastián se emocionaba por algo. Gastaba dinero que no tenía, se aburría a las 2 semanas, y mis padres terminaban cubriendo los daños. Pero esta vez, querían que yo fuera la que cubriera los daños por adelantado. Les dije que lo pensaría, pero por dentro ya sabía la respuesta. No iba a financiar otra de las fantasías empresariales de mi hermano. Ya había visto demasiadas veces esa película, y siempre terminaba igual, con Sebastián culpando a factores externos por su fracaso, y mis padres consolándolo con más dinero y menos expectativas. Lo que no sabía era que esa negativa mía iba a detonar una situación que cambiaría nuestra relación familiar para siempre. Porque al parecer, mis padres ya no veían mi independencia económica como algo de lo que estar orgullosos, sino como un recurso que podían usar cuando se les ocurriera. Y lo que encontré en mi puerta ayer por la mañana me demostró exactamente qué tanto respeto tenían por mi trabajo, mi dinero
y mi derecho a decidir qué hacer con mi propia vida. Después de que les dije que no podía prestarles los 10,000 pesos, mis padres empezaron a actuar de manera extraña. Al principio pensé que estaban molestos por mi negativa, pero luego me di cuenta de que había algo más profundo sucediendo. Mi mamá dejó de contestarme los mensajes con la misma frecuencia. Antes me escribía todos los días preguntando cómo había estado en el trabajo, si había comido bien, las típicas preocupaciones de madre. Pero después de nuestra conversación sobre el dinero, sus respuestas se volvieron cortantes, casi frías. Bien, me respondía cuando le preguntaba cómo estaba. Todo igual. Cuando fui a visitarlos el domingo siguiente, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sebastián estaba en la sala, como siempre, pero esta vez tenía varias hojas impresas esparcidas por la mesa de centro. Cuando me acerqué para saludar, rápidamente las recogió y las volteó. «¿Qué es eso?», le pregunté con curiosidad genuina. «Nada que te importe», me respondió sin levantar la vista del teléfono. Mi mamá salió de la cocina secándose las manos en el delantal. «Ah, llegaste. ¿Ya comiste?» «No. Pensé que comeríamos juntos como siempre. Es que hoy preparé poquito», me dijo, evitando mi mirada. «No sabía si ibas a venir». Eso era mentira. Siempre les avisaba que iba a llegar, y siempre comíamos juntos los domingos. Era nuestra tradición familiar desde que me mudé. Pero ahí estaba mi mamá, actuando como si fuera una visita inesperada. Mi papá llegó del patio donde había estado regando las plantas. Me saludó con un beso en la mejilla, pero también parecía incómodo. «¿Cómo está el trabajo?», me preguntó, pero su tono era diferente, como si la palabra trabajo tuviera un sabor amargo en su boca. «Bien, papá. Igual que siempre». «Qué bueno», dijo, pero no sonaba como si realmente le pareciera bueno. «Se nota que te va muy bien». Esa frase me incomodó, pero no supe exactamente por qué. Había algo en la forma en que la dijo, como si mi estabilidad económica fuera algo de lo que avergonzarme. Durante la comida, que efectivamente fue muy poca y básica comparada con las comidas dominicales usuales, mis padres hablaron principalmente con Sebastián. Le preguntaron sobre sus proyectos, sobre sus planes, sobre sus ideas. A mí apenas me dirigían la palabra, excepto para preguntarme si quería más agua o si ya había terminado de comer. Sebastián, por su parte, parecía estar disfrutando la situación. Cada vez que yo trataba de meterme a la conversación, él encontraba la manera de desviar la atención hacia él mismo. «Por cierto», dijo a mitad de la comida, mirando directamente a mis padres pero hablando lo suficientemente alto para que yo escuchara, «ya encontré inversionistas para el proyecto, gente que sí cree en las oportunidades cuando las ve». Mi papá asintió con aprobación. «Qué bueno, mijo. Es importante rodearse de gente que te apoye». El mensaje era claro. Yo no era gente que lo apoyaba. Yo era la hermana egoísta que no creía en él. Después de comer, mientras mi mamá y yo recogíamos los platos, traté de hablar con ella sobre el ambiente raro que se sentía en casa. «Mamá, ¿está todo bien? Siento que están molestos conmigo». Ella siguió lavando los platos sin mirarme. «No, mija, todo está normal». «No se siente normal. Desde que les dije que no podía prestar el dinero, se comportan diferente». Ahí fue cuando finalmente me volteó a ver, pero su expresión no era la de siempre. Había algo duro en sus ojos, algo que nunca había visto dirigido hacia mí. «¿Sabes qué, mija? Tal vez es porque nos dimos cuenta de algunas cosas». «¿Qué cosas?» «De que cuando tu familia te necesita, tú buscas excusas». Me quedé helada. «Mamá, no busqué excusas. Les expliqué que tienes gastos, que tienes esto, que tienes lo otro». Me interrumpió. «Pero cuando tu hermano tiene una oportunidad real de salir adelante, tú prefieres guardar tu dinero». «Pero si siempre ha tenido oportunidades. ¿Cuántas veces han invertido en sus ideas y nunca funcionan? Esta vez es diferente». «¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente?». Mi mamá se quedó callada por un momento, como si estuviera decidiendo qué decirme. Finalmente, habló, pero su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. «Porque esta vez, si le va bien, va a poder ayudarnos a nosotros también. Va a poder darnos algo de regreso por todo lo que hemos invertido en él. Pero tú, mija, tú nomás recibes y recibes». «¿Qué recibo?», pregunté, genuinamente confundida. «Mamá, yo me pago todo sola. Mi departamento, mi comida, mi ropa, todo. Recibiste educación, recibiste apoyo, recibiste un hogar por 22 años. Igual que Sebastián, y él sigue recibiéndolo. Él nos va a compensar cuando pueda. Tú ya puedes y no quieres». En ese momento entendí lo que estaba pasando. Para mis padres, mi independencia no era algo admirable. Era una deuda. Esperaban que, una vez que tuviera dinero, automáticamente se los regresara, como si todos los años de trabajo, estudio y sacrificio que hice para llegar donde estoy fueran irrelevantes.
como si mi dinero fuera, en realidad, dinero familiar que yo estaba acaparando egoístamente. Me despedí temprano ese día. No podía soportar estar ahí con esa nueva comprensión de cómo me veían. Cuando llegué a mi departamento, me senté en mi pequeña sala y lloré. No de tristeza, sino de una mezcla extraña de rabia y desilusión. Las siguientes semanas, las cosas empeoraron. Mis padres empezaron a hacer comentarios pasivo-agresivos en las conversaciones familiares. En el chat de WhatsApp que teníamos, cuando mi mamá compartía fotos de la comida que había preparado, siempre añadía comentarios como comida casera, barata, no como la que pueden permitirse algunos. Claramente dirigido a mí. Cuando mi papá tenía problemas con el coche y mencionaba que iba a tener que llevarlo al mecánico, agregaba, ojalá tuviéramos el dinero extra que otros tienen guardado. Siempre indirectas, siempre haciéndome sentir culpable por tener un trabajo estable y ahorros. Sebastián, mientras tanto, había empezado a presumir en redes sociales sobre su nuevo emprendimiento. Publicaba fotos de libros sobre inversiones, capturas de pantalla de cursos en línea sobre trading y frases motivacionales sobre la mentalidad millonaria. Todo financiado, obviamente, por mis padres, que aparentemente sí habían encontrado el dinero que tanto necesitaban para su proyecto. Un día, mi prima Claudia me llamó preocupada. Oye, ¿tú sabías que tus papás andan pidiendo dinero prestado? ¿Cómo? Mi mamá me dijo que tu mamá le pidió 5,000 pesos prestados la semana pasada, que era para una emergencia médica. Eso me extrañó mucho. Nadie en mi familia había tenido problemas de salud recientemente. Llamé a mi mamá inmediatamente. Mamá, ¿está todo bien? Claudia me dijo que le pediste dinero prestado a mi tía por una emergencia médica. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Sí, mija. Unas cosas del doctor. ¿Qué cosas? ¿Quién se enfermó? No es nada grave. Ya se resolvió. Pero algo en su voz me decía que estaba mintiendo. Decidí investigar un poco más. Le pregunté a otros familiares, de manera casual, si sabían algo sobre problemas de salud en casa. Nadie sabía nada, pero sí había varias personas a las que mis padres les habían pedido dinero prestado en las últimas semanas. Mi tío Roberto me contó que mi papá le había pedido 3,000 pesos para arreglar el coche. Mi prima Sofía me dijo que mi mamá le había pedido 2,000 para pagar una deuda inesperada. Siempre cantidades pequeñas, siempre con excusas diferentes, siempre emergencias que nunca podían explicar completamente. Cuando sumé todo, me di cuenta de que mis padres habían conseguido reunir aproximadamente 15,000 pesos de varios familiares, mucho más de los 10,000 que me habían pedido originalmente. Esa noche, mientras estaba cenando sola en mi departamento, recibí un mensaje en el chat familiar. Era una foto de Sebastián en lo que parecía ser un curso o seminario de inversiones. Estaba sonriendo, con una carpeta en las manos y una credencial colgando del cuello. Nuestro emprendedor favorito cumpliendo sus sueños, había escrito mi mamá, con varios emojis de corazones y caritas felices. Mi papá había respondido, así se hace, mijo, tú sí sabes valorar las oportunidades. No respondí al mensaje, pero esa noche no pude dormir. Ya no era solo que mis padres estuvieran molestos conmigo por no prestarles dinero, era que habían encontrado formas de conseguir ese dinero mintiéndole a otros familiares, y encima me estaban castigando a mí por no haber sido parte de su plan. La situación estaba escalando de una manera que nunca imaginé, y tenía la horrible sensación de que lo peor aún estaba por venir. Lo peor llegó un martes por la mañana, de la forma más inesperada posible. Me estaba alistando para ir al trabajo cuando escuché que alguien tocaba insistentemente mi puerta. Eran las 7 de la mañana, así que pensé que tal vez era el vecino de al lado, que a veces se quedaba sin llaves. Pero cuando abrí, no había nadie. Solo una nota doblada que alguien había deslizado por debajo de mi puerta. La recogí con curiosidad. No tenía mi nombre afuera, solo estaba doblada en 4 partes. La abrí, y cuando leí lo que decía, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Usa tu dinero para tu hermano. Él te necesita más de lo que tú necesitas guardar dinero para ti sola. Es hora de que demuestres que eres parte de esta familia. No estaba firmada, pero reconocí inmediatamente la letra de mi mamá. Era la misma letra con la que había llenado mis cuadernos de la escuela cuando me ayudaba con las tareas. La misma letra de las notas que me ponía en la lonchera cuando era niña. Me quedé parada en la entrada de mi departamento, nota en mano, tratando de procesar lo que acababa de leer. No solo era el mensaje en sí, que ya era lo suficientemente perturbador, sino la forma en que lo habían entregado, como si fuera una amenaza anónima, como si no tuvieran el valor de decírmelo en la cara. Llegué tarde al trabajo esa mañana porque me quedé sentada en mi coche durante 20 minutos, releyendo la nota una y otra vez. Traté de encontrarle algún sentido, alguna explicación que no fuera la obvia.
que mis propios padres me veían como una fuente de dinero que se estaba resistiendo a cumplir su propósito. Durante el día traté de concentrarme en mis tareas, pero no podía dejar de pensar en esa nota. Cada vez que la recordaba, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me revolvía el estómago. ¿Realmente mis padres creían que yo tenía la obligación de financiar la última fantasía empresarial de Sebastián? ¿De verdad pensaban que mi dinero era dinero familiar? A la hora del almuerzo, decidí llamar a mi mamá. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me explicara qué significaba esa nota. Hola, mija. Me contestó con un tono normal, como si nada hubiera pasado. Mamá, necesito preguntarte algo. Dime, ¿tú pusiste una nota en mi puerta esta mañana? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. ¿Qué nota? Mamá, por favor. Reconozco tu letra. Otra pausa. Luego, un suspiro profundo. Mira, mija, tu papá y yo hemos estado hablando. Y creemos que es hora de que tengas una conversación seria con tu hermano. ¿Una conversación sobre qué? Sobre cómo puedes ayudarlo. Él está trabajando muy duro en su proyecto. Y... Mamá, la interrumpí. La nota decía que use mi dinero para él, no que tenga una conversación. Que use mi dinero. Es lo mismo, ¿no? No podía creer lo que estaba escuchando. No, mamá. No es lo mismo. Para nada. Ay, mija, no dramatices. Es tu hermano, tu familia. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿entonces qué? ¿Ayudar? Mamá, Sebastián tiene 25 años. No necesita que yo lo ayude. Necesita conseguir un trabajo. Él está trabajando en su futuro. Él está jugando con computadoras y gastando dinero que no es suyo. Mi mamá se molestó. No le falta el respeto a tu hermano. Él está haciendo cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? ¿Gastar el dinero que ustedes pidieron prestado a toda la familia? ¿Cómo sabes eso? Ahí la tenía. Porque me han estado contando, mamá. Roberto, Sofía, Claudia, todos me han dicho que ustedes les pidieron dinero prestado. Con mentiras. No fueron mentiras. Ah, ¿no? ¿Quién se enfermó? ¿Qué se rompió del coche? ¿Cuál deuda inesperada? Mi mamá se quedó callada por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono defensivo que nunca había escuchado antes. Mira, mija, si hubieras ayudado desde el principio, no habríamos tenido que hacer eso. ¿Me estás culpando a mí de que hayan mentido a la familia? Te estoy culpando de ser egoísta. Te estoy culpando de olvidarte de dónde vienes y quién te ayudó a llegar donde estás. Esa acusación me dolió más de lo que esperaba. Mamá, yo no me he olvidado de nada, pero tampoco me voy a hacer responsable de mantener a Sebastián toda la vida. No es mantenerlo, es darle una oportunidad. Ya ha tenido 1000 oportunidades. Esta es diferente. ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente? Mi mamá suspiró, como si estuviera cansada de explicarme algo obvio. Porque esta vez, si funciona, él va a poder cuidarnos a tu papá y a mí cuando seamos viejos. Va a poder darnos la vida que merecemos después de todo lo que hemos sacrificado por ustedes dos. Y ahí estaba. La verdad que habían estado escondiendo detrás de todo este drama. No se trataba realmente de ayudar a Sebastián. Se trataba de crear un plan de retiro financiado por uno de sus hijos. Y habían decidido que eso no era mi trabajo, sino mi obligación. Mamá, le dije, tratando de mantener la calma. Ustedes nunca me dijeron que esperaban que yo los mantuviera cuando fueran grandes. No esperamos que nos mantengas. Esperamos que contribuyas. ¿Cómo Sebastián va a contribuir con un negocio que ni siquiera existe todavía? Su negocio va a funcionar. Él tiene talento para esto. ¿Qué talento? ¿El talento de convencerlos de que le den dinero? Ya basta, me gritó mi mamá. Ya me cansé de tu actitud. Tú tienes dinero, tu hermano necesita dinero, y nosotros somos tus padres. Es así de simple. No es así de simple, mamá. Para nosotros sí. Y si no entiendes eso, entonces tal vez necesitas pensar mejor qué tipo de hija quieres ser. Ahí fue cuando algo se rompió adentro de mí. No fue solo la amenaza implícita, ni la manipulación emocional. Fue la comprensión súbita de que mis padres habían decidido que mi valor como hija se medía en pesos. Que todo el amor, respeto y orgullo que pensé que sentían por mí estaba condicionado a mi disposición de financiar sus planes. Está bien, mamá, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya entendí qué tipo de hija esperan que sea. ¡Qué bueno! Entonces habla con tu hermano. Voy a hablar con él, pero no de la forma que ustedes esperan. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi coche, en el estacionamiento de la oficina, procesando lo que acababa de pasar. Ya no era solo que mis padres estuvieran presionándome para que les diera dinero, era que habían construido toda una fantasía donde yo era la villana egoísta de la historia, y ellos y Sebastián eran las víctimas de mi tacañería. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré 3 mensajes más de mi familia en mi teléfono. Uno de mi papá, diciendo que mi mamá estaba muy molesta y que yo debería recapacitar. Uno de Sebastián, que decía: «Ya sé que mamá habló contigo.
espero que hagas lo correcto. Y uno de mi mamá, que simplemente decía, piénsalo bien, mija. Esa noche no dormí casi nada. Me quedé despierta pensando en todos los años que había trabajado para construir mi independencia, en todas las noches que había estudiado mientras ellos veían televisión, en todos los sacrificios que había hecho para no tener que depender de nadie. Y pensé en la nota, esa maldita nota que habían dejado en mi puerta como si fuera una amenaza de la mafia. Usa tu dinero para tu hermano, como si mi dinero fuera suyo, como si yo fuera suya. Al día siguiente tenía que tomar una decisión. Podía ceder, darles el dinero y seguir siendo la hija obediente que financiaba las fantasías de Sebastián. O podía finalmente poner límites y enseñarles que yo no era su banco personal. Pero había una tercera opción que se me ocurrió mientras veía el amanecer desde la ventana de mi departamento. Una opción que les demostraría exactamente qué tipo de hija había decidido ser. A las 8 de la mañana del miércoles, tomé el día libre del trabajo y me dirigí directamente a casa de mis padres. Había decidido que si querían una conversación sobre dinero familiar, la íbamos a tener, pero en mis términos. Toqué la puerta con firmeza. Mi mamá abrió, y cuando me vio, su cara mostró una mezcla de sorpresa y esperanza. «Mija, qué bueno que viniste. ¿Ya pensaste en lo que hablamos?» «Sí, mamá. Pensé mucho. ¿Están papá y Sebastián?» «Tu papá se fue a trabajar, pero Sebastián está aquí. Pasa, pasa». Entré a la casa que había sido mi hogar durante 22 años, pero que ahora se sentía como territorio enemigo. Sebastián estaba en la sala, como siempre, con su laptop abierta y varios papeles esparcidos alrededor. «Hola, hermana», me dijo sin levantar la vista de la pantalla. «¿Vienes a disculparte?» «Vengo a hablar contigo», le respondí. «Y contigo también, mamá. Siéntense». Mi tono debe haber sonado lo suficientemente serio porque ambos me hicieron caso inmediatamente. Sebastián cerró la laptop y mi mamá se sentó en el sillón individual, con las manos cruzadas sobre el regazo. Me quedé de pie frente a ellos, sintiendo una extraña calma. Había ensayado esto durante toda la noche, y sabía exactamente qué quería decir. «Antes que nada», comencé, «quiero que sepan que entendí perfectamente lo que esperan de mí. Ustedes creen que yo tengo la obligación de financiar los proyectos de Sebastián porque tengo un trabajo estable. Creen que mi dinero es dinero familiar, y que soy egoísta por no compartirlo». Mi mamá abrió la boca para hablar, pero la detuve con la mano. «No he terminado. También entendí que ustedes han estado mintiendo a la familia para conseguir dinero para el proyecto de Sebastián, que han pedido prestado a Roberto, a Sofía, a Claudia y probablemente a otros más, con excusas falsas». Sebastián y mi mamá se miraron entre ellos claramente incómodos. «Y finalmente», continué, sacando la nota de mi bolsa, «entendí que consideran apropiado dejarme amenazas anónimas en mi puerta, como si fuera su deudora amorosa». Le mostré la nota a Sebastián, que la leyó con curiosidad. «¿Qué es esto?», me preguntó. «Tu mamá la puso en mi puerta ayer», le dije señalando a nuestra madre, «diciéndome que use mi dinero para ti». Sebastián volteó a ver a mi mamá con expresión de sorpresa. «¿En serio hiciste eso?». Mi mamá se puso roja. Yo pensé que tal vez si lo veía escrito, entendería mejor. «¿Entendería qué, mamá?», le pregunté. «¿Que soy su empleada? ¿Que ustedes son mis jefes y pueden ordenarme qué hacer con mi dinero?» «No es así, mija. ¿Es que qué? Explícame. Porque ayer por teléfono me dijiste claramente que si no le doy dinero a Sebastián, entonces no soy una buena hija». Sebastián se movió incómodo en su lugar. Por primera vez desde que había empezado todo este drama, parecía estar procesando realmente lo que estaba pasando. «Mamá», le dijo, «¿en serio le dijiste eso?». «Le dije que la familia se ayuda entre sí», respondió mi mamá, defensiva. «No», la corregí. «Me dijiste que tengo que pensar qué tipo de hija quiero ser. Como si mi valor como hija dependiera de darles dinero». Me dirigí directamente a Sebastián. «Y tú, hermano, toda tu vida has vivido de que otros paguen tus cuentas. Primero papá y mamá. Ahora quieres que sea yo. ¿En qué momento pensabas asumir la responsabilidad de tu propia vida?». Sebastián se puso a la defensiva inmediatamente. «Oye, no es como si estuviera pidiendo dinero para drogas o para irme de fiesta. Estoy tratando de construir algo». «¿Qué estás construyendo exactamente?», le pregunté. «Porque llevo 2 meses escuchando sobre tu proyecto y nadie me ha explicado qué es realmente». «Es un sistema de trading automatizado», me dijo, como si eso explicara todo. «¿Y tienes experiencia en trading?». «He estado estudiando». «¿Tienes experiencia en programación?». «He estado tomando cursos». «¿Tienes experiencia en administración de empresas?». «No necesito experiencia para esto. Es diferente». Ahí estaba otra vez esa palabra mágica. Diferente. «Sebastián», le dije, sentándome frente a él, «tienes 25 años. En los últimos 3 años has intentado ser diseñador gráfico, chef,
entrenador personal, fotógrafo y ahora inversionista. Ninguna de esas cosas funcionó. ¿Cuándo vas a admitir que el problema no son las oportunidades, sino que no tienes disciplina para hacer nada funcionar? Eso no es cierto, me gritó. El problema es que nadie me apoya realmente. Todos esperan que falle. ¿Nadie te apoya? Repetí, incrédula. Sebastián, papá y mamá han gastado más de 100,000 pesos en tus proyectos en los últimos 2 años. Te dan casa, comida, ropa, dinero para salir y encima mintieron a toda la familia para conseguirte más dinero para esta nueva idea. ¿Cómo es eso no apoyarte? Es diferente, murmuró. No, Sebastián. La diferencia es que yo trabajé para conseguir mi dinero, y tú crees que mereces el dinero de otros porque tienes ideas. Mi mamá se metió a la conversación. Mija, tu hermano está tratando de superarse. ¿Por qué no puedes alegrarte por él? ¿Alegrarme de qué, mamá? ¿De que esté desperdiciando dinero otra vez? ¿De que ustedes estén endeudándose con la familia para financiar sus fantasías? No son fantasías. Esta vez es diferente. Siempre es diferente. Siempre es la oportunidad definitiva. Y siempre termina igual. Me paré y caminé hacia la ventana, tratando de controlar mi frustración. ¿Saben qué es lo que más me duele de todo esto? Les dije sin voltear a verlos. No es que me pidan dinero. Es que me hayan convertido en la villana por no dárselo. Es que hayan decidido que soy mala hija porque no financio las irresponsabilidades de Sebastián. No eres mala hija, dijo mi mamá, pero su voz sonaba falsa. Sí, mamá, eso es exactamente lo que piensan. ¿Y saben qué? Tienen razón. Me volteé para quedar frente a ellos otra vez. Soy mala hija. Al menos, soy el tipo de hija que ustedes consideran mala, porque soy la hija que no va a regalar su dinero. Soy la hija que no va a financiar las fantasías de su hermano irresponsable. Soy la hija que no va a permitir que la chantajeen emocionalmente. Saqué mi celular y abrí mi aplicación de banco. ¿Quieren saber cuánto dinero tengo ahorrado? Les pregunté. ¿Quieren saber exactamente cuánto dinero estoy guardando egoístamente? Les mostré la pantalla. Sebastián y mi mamá se acercaron para ver. 120,000 pesos, les dije. Esos son mis ahorros después de 3 años trabajando doble turno y viviendo con lo mínimo. Ese dinero es para emergencias reales, para el enganche de un coche, para poder independizarme completamente. Sebastián silbó. Es mucho dinero. Es mi dinero, le respondí. Y antes de que se hagan ilusiones, no van a ver ni un peso de él. Pero lo que sí van a ver es lo que pasa cuando una hija mala decide poner límites. Saqué una carpeta que había traído conmigo y la puse sobre la mesa de centro. Esto, les dije, es un resumen de todo el dinero que ustedes han pedido prestado a la familia en las últimas 6 semanas. 18,000 pesos en total, a 6 personas diferentes, con 6 mentiras diferentes. Mi mamá palideció. ¿Cómo conseguiste eso? Hablé con todos. Les conté la verdad sobre para qué era realmente el dinero. Algunos ya sospechaban que algo no cuadraba. Abrí la carpeta y saqué varias hojas. Tío Roberto está muy molesto. Dice que si necesitaban dinero para Sebastián, se los hubiera prestado sin problema, pero que no entiende por qué le mintieron sobre el coche. Claudia dice que se siente traicionada porque pensó que realmente había una emergencia médica. Sebastián se veía cada vez más incómodo. ¿Por qué hiciste eso? Porque alguien tenía que decir la verdad. Ustedes claramente no iban a hacerlo. Saqué otra hoja de la carpeta. También hice algunas investigaciones sobre tu proyecto de inversión. Llamé al lugar donde supuestamente tomaste el curso. Cuesta 5,000 pesos y es de 3 días. No es una certificación real. No tiene validez oficial. Y varios foros en internet lo califican como estafa. Mi mamá se llevó las manos a la cara. ¡Ay, Dios mío! Pero eso no es todo. Continué. También investigué los números que Sebastián ha estado presumiendo en redes sociales. Esas capturas de pantalla de ganancias que ha publicado son de una aplicación demo. No es dinero real. Sebastián se puso rojo como tomate. Yo estaba practicando. Estabas mintiendo a la familia, a tus amigos y probablemente a ti mismo. Puse la última hoja sobre la mesa. Y finalmente, esto es una copia de un contrato que redacté con un abogado ayer por la tarde. Si ustedes insisten en que tengo la obligación familiar de financiar los proyectos de Sebastián, entonces lo vamos a hacer de manera legal y formal. Mi mamá tomó la hoja con manos temblorosas y empezó a leer. ¿Qué dice?, preguntó Sebastián. Dice, expliqué, que si yo le presto dinero a Sebastián para su proyecto, él tiene 6 meses para devolverlo con intereses del 12% anual. Si no puede pagarlo, ustedes tendrán que vender la casa para cubrir la deuda. También dice que si el proyecto falla, Sebastián no puede pedirme dinero otra vez por 5 años.
Esto es ridículo, murmuró mi mamá. ¿Ridículo? Es exactamente lo que ustedes están pidiendo, pero con las condiciones que cualquier banco pondría. Si están tan seguros de que el proyecto de Sebastián va a funcionar, no deberían tener problema en firmar esto. Sebastián se veía pánico. No puedo firmar eso. ¿Y si algo sale mal? Entonces pierdes, Sebastián. Como pasa en el mundo real cuando gastas dinero que no es tuyo en proyectos que no entiendes. Mi mamá dejó el papel sobre la mesa como si quemara. Mija, esto está mal. No puedes tratarnos como si fuéramos extraños. Ustedes fueron los que decidieron que mi dinero era suyo, le respondí. Ustedes fueron los que me dijeron que tengo obligaciones familiares. Yo solo estoy formalizando esas obligaciones. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé una última vez. Tienen hasta el viernes para decidir. Firman el contrato y les presto el dinero bajo esas condiciones. O se olvidan para siempre de que yo los voy a financiar. ¿Y si decidimos que no queremos firmar? Me preguntó mi mamá. Entonces, les dije, van a descubrir qué tan diferente es realmente el proyecto de Sebastián cuando tengan que pagarlo ustedes solos. Y van a tener que explicarle a toda la familia por qué les mintieron. Salí de la casa y me subí a mi coche, sintiendo una mezcla extraña de alivio y terror. Había tirado la bomba. Ahora solo quedaba esperar a ver qué quedaba después de la explosión. Esa tarde, mi teléfono no paró de sonar. Mensajes de mi mamá, de mi papá cuando se enteró de lo que había pasado, de Sebastián. Incluso de algunos familiares que ya habían hablado entre ellos sobre las deudas falsas. Pero no contesté ninguno. Había dicho todo lo que tenía que decir. El resto dependía de ellos. Los siguientes 3 días fueron un caos absoluto en mi familia. El miércoles por la noche, después de mi confrontación, recibí 17 llamadas perdidas. 5 de mi mamá, 4 de mi papá, 6 de Sebastián y 2 del tío Roberto. No contesté ninguna, pero sí leí los mensajes de WhatsApp que llegaron durante toda la noche. Mi mamá, mija, necesitamos hablar. No puedes dejar las cosas así. Mi papá, ¿qué chingados pasó? Tu mamá está llorando y no me quiere explicar bien. Sebastián, hermana, creo que te pasaste. No era necesario involucrar a toda la familia. Tío Roberto, muchacha, tu mamá me habló llorando. ¿Es cierto que me mintieron sobre el coche? El jueves por la mañana, las cosas escalaron. Mi papá llegó a mi oficina durante la hora del almuerzo. La recepcionista me llamó para decirme que tenía una visita, y cuando bajé, lo encontré esperándome en el lobby, con cara de pocos amigos. Necesitamos hablar, me dijo sin saludar. Hola, papá. ¿Cómo estás? No estoy para bromas, mija. ¿Qué chingadazo le hiciste a tu mamá? Llegué anoche y la encontré llorando como si se hubiera muerto alguien. Salimos al estacionamiento para hablar en privado. Mi papá estaba claramente molesto, pero también confundido. A ver, explícame qué pasó, me dijo. Tu mamá me cuenta una cosa, Sebastián me cuenta otra, y encima Roberto me llamó preguntando sobre no sé qué dinero. Le expliqué todo desde el principio. La nota en mi puerta, la presión para darle dinero a Sebastián, las mentiras a la familia, todo. Mi papá me escuchó sin interrumpir, pero su expresión iba cambiando gradualmente de molesta a preocupada. ¿Es cierto que tu mamá te dejó una nota diciéndote que le dieras dinero a tu hermano? Sí, papá. ¿Y es cierto que pidieron dinero prestado con mentiras? Sí. Mi papá se quedó callado por un momento largo, pasándose la mano por la cara. Ay, mija, dijo finalmente. No sabía nada de esto. Tu mamá me dijo que habían conseguido el dinero para Sebastián, pero no me dijo cómo. ¿Tú sabías del proyecto? Sé que Sebastián anda metido en algo de computadoras. Tu mamá dice que esta vez sí va a funcionar. Papá, el curso que tomó es una estafa. El dinero que han gastado se fue a la basura. Mi papá suspiró profundamente. ¿Estás segura? Completamente. Nos quedamos parados ahí por unos minutos, los dos procesando la situación. Finalmente, mi papá habló. Mira, mija, no estoy de acuerdo con lo de la nota. Eso estuvo mal. Y si es cierto que mintieron a la familia, eso también estuvo mal. Pero eres su hija, y él es tu hermano. Lo sé, papá. Entonces ayúdalo. No. ¿Por qué no? Porque ayudarlo no es darle dinero para otra de sus fantasías. Ayudarlo sería obligarlo a conseguir un trabajo real y dejar de depender de ustedes. Mi papá se molestó. No es tan fácil conseguir trabajo ahorita. Papá, yo conseguí trabajo. Mantuve mi trabajo durante toda la pandemia. Ascendí en mi empresa. No fue suerte. Fue trabajo duro. Tú eres diferente. ¿Diferente cómo? Más. Fuerte. Sebastián necesita más tiempo. Y ahí estaba otra vez. La misma excusa que habían usado toda la vida para justificar por qué Sebastián no tenía que seguir las mismas reglas que yo. Papá, le dije, Sebastián tiene 25 años. No va a madurar nunca si ustedes siguen rescatándolo cada vez que fracasa. No estamos rescatándolo.
Estamos apoyándolo. ¿Apoyándolo cómo? ¿Mintiéndole a la familia para conseguir dinero? ¿Dejándome notas amenazantes en mi puerta? Mi papá no tenía respuesta para eso. Mira, le dije, si ustedes quieren seguir manteniendo a Sebastián hasta que tenga 40 años, es su decisión, pero no me van a obligar a mí a ser parte de eso. Eres su hermana, y él es mi hermano, pero eso no significa que tengo que financiar su pereza. Mi papá se fue sin despedirse. Esa tarde, mi mamá intentó un acercamiento diferente. Me llamó llorando. Mija, por favor, ven a la casa. Necesitamos arreglar esto. Mamá, ya les dije cuáles son mis condiciones. Ese contrato es imposible. No podemos firmar eso. ¿Por qué no? Si están tan seguros de que el proyecto va a funcionar, deberían estar felices de firmar. Y si algo sale mal, entonces aprenderán que gastar dinero ajeno tiene consecuencias. Mi mamá lloró más fuerte. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Exacto, mamá. Son mi familia. Y por eso no voy a permitir que sigan destruyéndose financieramente por las fantasías de Sebastián. ¿No entiendes? Tu hermano está deprimido. Si este proyecto no funciona, no sé qué va a pasar con él. Va a tener que buscar trabajo, como todo el mundo. No es tan fácil. Sí lo es, mamá. Lo que no es fácil es seguir fingiendo que Sebastián va a madurar mágicamente si siguen dándole dinero. El viernes llegó y pasó sin noticias. No firmaron el contrato, obviamente, pero tampoco me pidieron más dinero. En cambio, ese fin de semana me enteré por Claudia de que mis padres habían tenido una reunión familiar de emergencia. Habían juntado a todos los tíos y primos para aclarar la situación. ¿Qué les dijeron?, le pregunté. Que hubo un malentendido, que el dinero sí era para Sebastián, pero que no quisieron decirlo porque sabían que algunos familiares no iban a estar de acuerdo con prestarle dinero otra vez. ¿Y qué dijeron los demás? Roberto está furioso. Dice que prefiere que le digan la verdad aunque no le guste, a que le mientan. Sofía también está molesta. Pero tu tía Carmen dice que entiende por qué lo hicieron. El domingo por la tarde, Sebastián finalmente vino a mi departamento. No había tocado, solo me había mandado un mensaje diciendo que estaba afuera. Cuando abrí la puerta, se veía terrible, ojoroso, despeinado, como si no hubiera dormido en días. ¿Puedo pasar?, me preguntó. Claro, se sentó en mi pequeño sillón y se quedó callado por un rato. Toda la familia está peleada por nuestra culpa, me dijo finalmente. No por nuestra culpa, Sebastián. Por culpa de las mentiras que ustedes dijeron. Yo no sabía que mamá había mentido. Ah, ¿no? ¿Pensabas que mágicamente habían conseguido el dinero? Pensé que habían usado sus ahorros. ¿Qué ahorros? Sebastián, tú vives en esa casa. Sabes perfectamente que papá y mamá no tienen dinero extra. Se quedó callado otra vez. ¿Es cierto que el curso era una estafa?, me preguntó. Sí. ¿Y que las capturas de pantalla que publiqué eran falsas? Eran de una aplicación demo. No era dinero real. Sebastián se puso la cabeza entre las manos. Chingada madre. ¿En serio no sabías? No. O sea, sabía que era práctica, pero el instructor dijo que era para aprender antes de usar dinero real. ¿Y cuándo ibas a usar dinero real? Cuando tuviera el capital inicial. ¿Qué iba a ser mi dinero? Sí. Por lo menos era honesto. Sebastián, le dije sentándome frente a él. ¿Tú realmente crees que puedes vivir toda la vida dependiendo de que otros paguen tus experimentos? No quiero depender de nadie. Pero eso es exactamente lo que estás haciendo. Es diferente. Esto es una inversión. No, Sebastián. Una inversión es cuando usas tu propio dinero. Esto es un juego que juegas con dinero ajeno. Se quedó callado de nuevo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más pequeña. No sé hacer otra cosa. Claro que sabes. Sabes hacer muchas cosas. El problema es que no quieres empezar desde abajo. Es que ya tengo 25 años. Se supone que ya debería haber logrado algo. Y lo puedes lograr, pero no de la noche a la mañana, y no sin trabajo real. Sebastián se fue esa tarde sin decir mucho más, pero algo en su expresión me dijo que tal vez, por primera vez en su vida, estaba empezando a entender la realidad de su situación. Lo que no sabía era que esa realidad estaba a punto de volverse mucho más clara para todos nosotros. 3 semanas después de mi confrontación con la familia, recibí una llamada que cambió todo. Era un miércoles por la mañana. Estaba en mi oficina revisando unos reportes cuando sonó mi teléfono. El número me resultaba familiar, pero no lo reconocí inmediatamente. ¿Hola? ¿Carmen? Habla Roberto. Mi tío sonaba extraño, nervioso. Hola, tío. ¿Cómo estás? Mira, mija, te llamo porque necesito contarte algo. Es sobre el dinero que le presté a tus papás. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasó? Fui a la casa ayer a pedirles que me pagaran. Ya habían pasado 3 semanas y yo también tengo mis gastos.
Cuando llegué, tu mamá se puso nerviosa y me dijo que necesitaban más tiempo. ¿Cuánto más? No me supo decir. Y cuando le pregunté por Sebastián, me dijo que estaba resolviendo unos problemas con el proyecto. ¿Qué tipo de problemas? Eso mismo le pregunté. Tu papá me llevó aparte y me contó la verdad. Roberto hizo una pausa larga. El muchacho perdió todo el dinero, Carmen. Todo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo? Aparentemente metió el dinero en una de esas aplicaciones de trading en línea. En 2 semanas se acabó todo. 18,000 pesos. Desaparecidos. Dios mío, y eso no es lo peor. Tu papá me dijo que Sebastián había pedido prestado dinero adicional con una aplicación de préstamos rápidos. 10,000 pesos más, con intereses del 5% semanal. Se me heló la sangre. Los préstamos rápidos eran una trampa financiera brutal. Con esos intereses, la deuda crecía exponencialmente cada semana. ¿Mis papás saben esto? Se enteraron antier. Sebastián se los tuvo que confesar porque los de la aplicación empezaron a llamar a la casa amenazándolo. ¿Y qué van a hacer? No saben. Tu papá está desesperado. Me pidió que no le contara a nadie más de la familia, pero yo pensé que tú tenías derecho a saber. Después de colgar con Roberto, me quedé sentada en mi escritorio por quién sabe cuánto tiempo, procesando lo que acababa de escuchar. Todo había salido exactamente como yo había predicho, pero peor. No solo Sebastián había perdido el dinero que mis padres habían conseguido mintiéndole a la familia, sino que había metido a toda la familia en una deuda peligrosa. Esa tarde, decidí ir a casa de mis padres, no para regañar ni para decir «te lo dije», solo para ver cómo estaban. Cuando llegué, la casa se sentía diferente, más silenciosa, más tensa. Mi mamá abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. «Mija», me dijo, y se echó a llorar otra vez. La abracé sin decir nada. Adentro, mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina con un montón de papeles frente a él. Sebastián no estaba por ninguna parte. «¿Dónde está mi hermano?», pregunté. «Se fue a quedar con un amigo», me respondió mi papá sin levantar la vista. «No ha dormido en casa desde que pasó todo esto». Roberto me contó lo que pasó. Mi papá asintió. «Supongo que ya toda la familia se va a enterar». «¿Qué van a hacer con la deuda de los préstamos rápidos?». «No sabemos. Ya debemos 15,000 pesos y sigue creciendo cada semana». Mi mamá se sentó al lado de mi papá, secándose los ojos con un pañuelo desechable. «Mija», me dijo, «sabemos que no tenemos derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero no sabemos qué hacer. Por primera vez en meses, mis padres no me estaban exigiendo nada. No me estaban chantajeando emocionalmente. Solo estaban siendo honestos sobre su desesperación. ¿Han pensado en vender algo?», les pregunté. «No tenemos nada que vender que valga tanto», me respondió mi papá. «El coche ya tiene muchos años. Los muebles no valen nada». «¿Y la casa?». «La casa todavía la estamos pagando. Nos quedan como 8 años de hipoteca». Nos quedamos en silencio por unos minutos. Finalmente, mi mamá habló. «Tienes razón, mija. Todo lo que dijiste. Sebastián nunca va a madurar si seguimos rescatándolo. Pero esta vez, si no lo rescatamos, nos van a meter a todos en problemas». «¿Qué tipo de problemas?». «Los de la aplicación dijeron que si no pagamos, van a reportarnos a buró de crédito y que van a embargar lo que puedan». Esa noche me fui a casa con un peso enorme en el pecho. Por un lado, me daba satisfacción haber tenido razón sobre Sebastián y sus proyectos fantasiosos. Por otro lado, ver a mis padres destrozados no me daba ningún gusto. Durante los siguientes días, hablé con un abogado que conocía para entender mejor las implicaciones de los préstamos rápidos. La situación era peor de lo que pensaba. Si mis padres no pagaban, efectivamente podían embargar sus bienes, y como ellos habían sido los que dieron sus datos personales para el préstamo de Sebastián, eran legalmente responsables de la deuda. Después de mucho pensarlo, tomé una decisión. El viernes fui otra vez a casa de mis padres. Esta vez llevaba mi chequera. «Voy a pagar la deuda de los préstamos rápidos», les dije, «pero con condiciones». Mis padres me miraron con una mezcla de alivio y terror. «¿Qué condiciones?», me preguntó mi papá. «Primero, Sebastián se va de esta casa. Ya, hoy mismo». «¿A dónde va a ir?», preguntó mi mamá. «No me importa. Puede quedarse con amigos, puede rentar un cuarto, puede conseguir trabajo y pagarse un lugar, pero ya no va a vivir aquí». «Es muy drástico, mija». «No es drástico, mamá. Es necesario. Mientras Sebastián viva aquí gratis, nunca va a tener incentivos para cambiar». «¿Cuál es la segunda condición?», me preguntó mi papá. «Sebastián me va a pagar a mí la deuda, no ustedes. Él, con trabajo real. No me importa si tarda 2 años.
Pero él va a asumir la responsabilidad de lo que hizo. ¿Y si no puede pagar? Entonces va a trabajar hasta que pueda. Y ustedes no lo van a rescatar. Ni con dinero, ni con comida, ni con nada. Mis padres se miraron entre ellos. ¿Y la tercera condición? Me preguntó mi mamá. Que reconozcan que todo lo que yo les dije era cierto. Que Sebastián es irresponsable. Que ustedes lo han sobreprotegido. Y que yo no tengo ninguna obligación de mantenerlo. Eso ya lo sabemos, mija, me dijo mi papá. No hacía falta que pasara todo esto para darnos cuenta. Pagué la deuda esa misma tarde. 15,000 pesos que representaban casi 3 meses de mis ahorros. Pero valía la pena por la tranquilidad de saber que mis padres no iban a tener problemas legales. Sebastián se mudó esa noche. No sé dónde se fue y no me importaba. Lo que sí supe, por mi mamá, es que al día siguiente consiguió trabajo en un call center. No era el trabajo de sus sueños, pero era trabajo real, con sueldo real. Han pasado 6 meses desde entonces. Sebastián sigue trabajando y me ha pagado 2,000 pesos de la deuda. Todavía le faltan 13,000, pero por lo menos está cumpliendo. Mis padres ya no me piden dinero, y cuando hablamos es sobre cosas normales de familia. La relación cambió, obviamente. Ya no soy la hija que hace todo lo que le piden sin cuestionar. Pero tampoco soy la villana egoísta que se niega a ayudar a la familia. Soy simplemente la hija que puso límites. Y Sebastián, sorprendentemente, parece estar mejor. Sigue viviendo en un cuarto rentado pequeño, pero está ahorrando dinero por primera vez en su vida. Ya no habla de proyectos milagrosos ni de oportunidades únicas. Habla de metas realistas, como juntar para un coche usado o tomar un curso nocturno de computación. La semana pasada me invitó a desayunar. Me contó que había empezado a salir con una compañera del trabajo y que estaba pensando en buscar un trabajo mejor pagado. ¿Sabes qué es lo raro?, me dijo mientras tomábamos café. Nunca pensé que me iba a gustar trabajar, pero se siente bien ganar mi propio dinero. ¿Y ya no extrañas vivir en casa de papá y mamá? A veces, pero también se siente bien poder hacer lo que quiera sin que me estén preguntando a qué hora voy a llegar o qué voy a hacer con mi vida. Al final de cuentas, poner límites no destruyó a mi familia. Los obligó a crecer, y aunque me costó 15,000 pesos aprender esa lección, fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. Porque ahora tengo algo que vale más que el dinero, una familia que me respeta, un hermano que está aprendiendo a ser responsable, y la tranquilidad de saber que cuando alguien dice que me necesita, es porque realmente me necesita, no porque necesita mi cartera. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente